Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para cotillear un poquito más sobre el fascinante mundo de las series turcas, que como saben a mí me tiene completamente enganchada. Y con razón. La pasión, el drama, el romance, todo concentrado en producciones que nos conquistan desde el primer episodio. Hoy, amigos y amigas, les traigo un tema que sé que va a encender la chispa del entusiasmo en sus corazones. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, y en una reacción que, sin duda, les tocará el alma. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, la dupla que le dio vida a Sanem y Candivit en la inolvidable Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. Y como el título lo anticipa, vamos a desentrañar el significado de un sí que resonó en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, y la reacción de Can Yaman que fue simplemente legendaria. Pero antes de que nos adentremos en esta historia llena de sentimientos, si eres nuevo o nueva por aquí, quiero darte una calurosa bienvenida. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Aquí, en este espacio, hablamos de tus series turcas favoritas, de sus protagonistas, de los chismes más jugosos, de las curiosidades que nos fascinan y, sobre todo, de todo lo que nos hace amar este universo televisivo. Así que no te lo pierdas. Únete a la comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos en materia. ¿Recuerdan la efervescencia, la euforia colectiva que desató Erkencikus? La historia de Sanem y Can, ¡ay por Dios, qué recuerdos! ¿Cómo olvidar esa química explosiva que traspasaba la pantalla, esa tensión palpable en cada mirada, esos momentos de pura magia que nos dejaban sin aliento? La serie, con su encanto innegable, conquistó corazones en cada rincón del planeta, y Demet Özdemir y Can Yaman, con sus interpretaciones magistrales, se convirtieron en ídolos, en la pareja soñada para muchísimos de nosotros. Su historia, aunque ficticia, logró conectar con el público de una manera profunda, generando emociones auténticas y haciéndonos creer en el poder del amor. La pregunta, por supuesto, era inevitable: ¿habrá algo más allá de la pantalla? ¿Podría la magia de Sanem y Can trascender la ficción y convertirse en realidad? Y como suele ocurrir en estos casos, la vida real, a veces, tiene la curiosa costumbre de imitar a la ficción, o al menos de hacernos desear que lo haga. Los rumores, las especulaciones, los encuentros casuales, las miradas cómplices, las publicaciones en redes sociales, todo alimentaba la esperanza, la ilusión de ver a Demet y Can juntos fuera del set. La conexión entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que emanaba de sus gestos, la calidez de sus sonrisas, todo parecía gritar amor. O al menos un cariño muy especial, un afecto que trascendía lo profesional y que nos hacía soñar con un futuro juntos. Y es aquí, en este punto, donde nos adentramos en el meollo del asunto, el sí de Demet. En el contexto de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, el sí al que me refiero, no es literalmente el sí acepto de un matrimonio entre ellos dos, aunque sí se refiere al enlace matrimonial de Demet con Ozan Kok. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Después de que la serie llegara a su fin, Demet Özdemir encontró el amor y lo hizo público, compartiendo su felicidad con el mundo. Y por supuesto, como es natural, la noticia generó una ola de reacciones entre los fervientes seguidores de Erkencikus. Los fans, que habían invertido tanto en la historia de Sanem y Can, sintieron una mezcla de alegría por la felicidad de Demet y, quizás, una pizca de nostalgia por el final de un sueño. Pero, ¿y Can? ¿Cómo reaccionó Can Yaman ante esta noticia, ante este nuevo capítulo en la vida de su compañera de reparto? ¿Cómo manejó la exposición mediática, la expectativa de los fans y la delicadeza de la situación? Bueno, amigos y amigas, la respuesta es: con clase, con respeto, con una madurez admirable y, por qué no decirlo, con una pizca de nostalgia. Su reacción, en esencia, fue un testimonio de su calidad humana, un reflejo de sus valores y una demostración de que el cariño y el respeto pueden trascender cualquier circunstancia. Imaginen la escena. Millones de fans alrededor del mundo, pendientes de cada movimiento, cada publicación, cada gesto de sus ídolos. La noticia del compromiso de Demet, la inminencia de la boda, se propagó como la pólvora, inundando las redes sociales y desatando una oleada de comentarios, felicitaciones y, por supuesto, la inevitable pregunta: ¿qué dirá Can Yaman?
¿Cómo reaccionará ante este nuevo capítulo en la vida de su compañera, ante este cambio que, de alguna manera, también implicaba el cierre definitivo de una fantasía para muchos? Y es ahí donde la magia sucedió. En lugar de optar por el silencio, de esconderse, de evitar el tema, Can Yaman, con la elegancia que lo caracteriza, demostró ser un caballero, un profesional consumado y, por encima de todo, un gran ser humano. Su reacción, aunque discreta, fue un claro y rotundo mensaje de apoyo, de respeto y de buenos deseos para Demet. Fue una demostración de que el cariño genuino, el respeto mutuo y la amistad sincera pueden prevalecer, incluso cuando las circunstancias toman rumbos distintos a los que uno hubiera imaginado. No hubo declaraciones grandilocuentes, ni dramas innecesarios, ni gestos que buscaran llamar la atención. No, amigos. Can Yaman, fiel a su estilo, a su elegancia innata, simplemente felicitó a Demet públicamente a través de las redes sociales y, en algunas entrevistas de prensa, expresó sus mejores deseos para ella en esta nueva etapa de su vida. Se mostró feliz por su felicidad, deseándole lo mejor en su camino, y enfatizando la importancia de la amistad y el respeto mutuo. ¿Se imaginan la cantidad de presión a la que se vio sometido? Los medios de comunicación, los fans ávidos de información, la expectativa generalizada, todos esperaban una reacción, una declaración, una señal. Y él, en lugar de sucumbir a la presión mediática, de dejarse llevar por las emociones del momento, optó por la madurez, por la amabilidad, por la serenidad. Su reacción fue un ejemplo de autocontrol, una demostración de que la inteligencia emocional y la integridad son valores fundamentales que guían sus acciones. Su actitud fue un mensaje claro y potente: la felicidad de la otra persona, incluso si esa persona es alguien que significó tanto en tu vida, siempre debe ser una prioridad. Este gesto, amigos y amigas, fue aplaudido por todo el mundo. Los fans de Erkencikus se sintieron orgullosos de su ídolo, de la forma en que manejó la situación, de la nobleza de su corazón. La admiración por Can Yaman se multiplicó, y el mundo entero pudo apreciar la grandeza de su ser. Fue una lección de vida, una demostración de que la madurez emocional, el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier relación humana, ya sea dentro o fuera de la pantalla. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que esta reacción fuera tan especial? ¿Qué fue lo que nos hizo derramar lágrimas de emoción, de alegría, de orgullo? ¿Qué fue lo que resonó tan profundamente en nuestros corazones? Bueno, creo que fue la autenticidad. En un mundo a menudo saturado de poses, de apariencias, de falsedades y de gestos calculados, Can Yaman nos regaló una muestra de sinceridad, de buen gusto y de verdadera nobleza. Su reacción fue genuina, sentida, y eso se notó, se percibió, se apreció en cada palabra, en cada gesto, en cada expresión. No hubo artificios, ni máscaras, ni intentos de manipular la situación. Simplemente un hombre deseando lo mejor para una persona que había sido una parte importante de su vida, y que, a pesar de los cambios y las transformaciones, siempre guardaría un lugar especial en su memoria y en su afecto. Además, esta reacción nos recordó que a veces, las historias de amor más bonitas, más intensas y más significativas no terminan de la forma que uno espera, pero eso no significa que no sean valiosas, que no merezcan ser celebradas. Nos enseñó que la amistad, el respeto y el cariño pueden perdurar en el tiempo, trascender las circunstancias y fortalecerse con el paso de los años. Nos enseñó que la felicidad de la otra persona es, en definitiva, lo más importante, que el bienestar de aquellos a quienes queremos debe ser nuestra mayor prioridad. Y que en lugar de aferrarnos a expectativas irreales, debemos celebrar el amor y la felicidad en todas sus formas, incluso cuando éstas toman rumbos diferentes a los que habíamos imaginado. Y por supuesto, la reacción de Can Yaman nos hizo soñar. Soñar con un mundo donde la madurez emocional, la bondad, la empatía y la elegancia fueran moneda corriente, donde el respeto y la admiración mutua fueran los pilares fundamentales de cualquier relación humana. Soñar con un amor que trasciende las fronteras, que no se limita a los encuentros románticos, sino que se manifiesta en el apoyo incondicional, en la alegría por la felicidad del otro y en la capacidad de celebrar sus éxitos. Soñar con un mundo donde la amistad y el cariño pudieran coexistir sin importar las circunstancias, y donde la felicidad de la otra persona siempre fuera motivo de celebración. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la lección que podemos extraer de esta historia, de esta reacción que nos conmovió a todos? Creo que la lección más importante, la que podemos aplicar en nuestra vida diaria, es que debemos priorizar la felicidad de los demás. Debemos ser amables, respetuosos, comprensivos y empáticos.
Debemos celebrar los éxitos de quienes nos rodean, y debemos estar presentes en los momentos difíciles. Debemos recordar que aunque a veces el corazón duela, la felicidad de la otra persona siempre debe ser nuestra mayor alegría, nuestra mayor motivación. Debemos ser capaces de dejar ir, de aceptar los cambios y de valorar los momentos compartidos, sabiendo que el amor y el cariño verdadero nunca desaparecen por completo, sino que se transforman y se adaptan a las nuevas circunstancias. Y ahora, para completar este análisis emotivo, para volver a sumergirnos en la magia de Erkénthicus, y para alimentar la nostalgia, recordemos algunos momentos icónicos de la serie. Esas escenas que nos robaron el aliento, que nos hicieron reír a carcajadas, que nos hicieron llorar a mares y que quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria. ¿Recuerdan la primera vez que Sanem y Kan se besaron? ¡Ay, por Dios! ¡Qué momento! La tensión acumulada, la pasión desbordada, la química eléctrica entre ellos. Fue una escena que paralizó al mundo, que nos hizo suspirar y que nos demostró que el amor, a veces, es como una explosión, un torbellino de emociones que nos arrastra sin remedio. Y la escena en la que Kan le confiesa su amor a Sanem, declarando sus sentimientos con una sinceridad y una vulnerabilidad que nos conmovieron hasta las lágrimas. Imposible no emocionarse, imposible no sentirse parte de esa historia de amor que nos hacía creer en la magia de los cuentos de hadas, en la posibilidad de un amor verdadero que desafiara todas las adversidades. ¿Y qué me dicen de las peleas, de los malentendidos, de los obstáculos que enfrentaron Sanem y Kan? Esos momentos de drama, de tensión, de incertidumbre, que nos mantenían pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el desenlace, deseando que el amor triunfara sobre todas las dificultades. Y la escena en la que Sanem, con su espíritu luchador y su valentía, se enfrenta a las críticas y a los prejuicios, defendiendo su amor y demostrando que para amar, no hay barreras, no hay límites, no hay reglas. Un momento de empoderamiento que nos inspiró a todos a luchar por nuestros sueños, a defender lo que creemos y a no tener miedo a ser nosotros mismos. Erkénthicus en general, fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos que nos mantuvo cautivos desde el primer episodio hasta el último. Y la química innegable, la conexión profunda y la complicidad que existía entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda la clave del éxito de la serie. Fue su forma de mirarse, su forma de tocarse, su forma de comunicarse, lo que nos hizo creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar una conexión tan profunda y auténtica que trascendiera la pantalla y se adentrara en nuestros corazones. Y aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes, es innegable el impacto que tuvieron en la vida del otro y en la nuestra. Ambos han seguido creciendo como actores, conquistando nuevos proyectos, demostrando su talento y dejando huella en la industria del entretenimiento turco. Han demostrado profesionalismo, versatilidad y una capacidad innata para conectar con el público. Demet, con su carisma y su dulzura, ha cautivado a millones de fans, y Can, con su atractivo y su talento, ha conquistado corazones en todo el mundo. Y en el fondo sabemos que siempre habrá un lugar especial en nuestros corazones para Sanem y Can, para Erkénthicus, y para todo lo que nos hicieron sentir. Para la magia, la fantasía, la emoción y la esperanza que nos brindaron. Para la historia que nos enseñó que el amor puede ser complicado, pero que al final, siempre vale la pena luchar por él. Así que amigos y amigas, volviendo al tema central, la reacción de Can Yaman ante el sí de Demet, fue mucho más que una simple felicitación, mucho más que un gesto protocolario. Fue una lección de vida, una muestra de madurez, de respeto, de empatía y de amor. Fue un gesto que nos demostró que a pesar de los cambios, de las diferencias y de los caminos separados, la bondad, el cariño, el respeto y la admiración siempre pueden prevalecer, siempre pueden encontrar una forma de manifestarse. Fue un ejemplo de cómo honrar el pasado, celebrar el presente y desear un futuro brillante a quienes han sido importantes en nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado tanto como a mí me emocionó prepararlo. La historia de Demet y Can, y la reacción de Can ante el casamiento de Demet, siempre nos recordará la magia de Erkénthicus, y la importancia de la madurez, el respeto, la amistad y la empatía. Nos recordará que a pesar de los desafíos y las dificultades, la felicidad de los demás siempre debe ser nuestra mayor alegría, nuestra mayor motivación. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones y recuerdos. Muchísimas gracias por acompañarme, por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya emocionado tanto como a mí. ¿Qué les pareció la reacción de Can? ¿Qué otros momentos de Erkénthicus recuerdan con más cariño?
¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, me encanta compartir esta pasión por las series turcas con todos ustedes. No duden en dejar sus opiniones, sus sugerencias y sus comentarios. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, curiosidades y análisis de sus series turcas favoritas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Chao, chao. Hasta la próxima. Y no olviden sonreír.